Si pasamos ahora un Sí, poco a sí, hablar sí. ya de un poco lo que es tu especialidad, ¿no? Al final un poco la fauna. ¿Cómo está afectando ese cambio climático, lo que lo acabas de comentar tú ahora mismo, ¿no? Que al final todo está relacionado con el resto del ecosistema de la Tierra, a la fauna de la Antártida? Luego nos centraremos más en los pingüinos, pero me imagino que afectará de manera general y lo habrás visto allí, ¿no? Sí, el gran efecto que está teniendo el cambio climático sobre la Antártida tiene un poco que ver con esto que os contaba antes, ¿no? O sea, cuando las cosas se calientan, lo primero en calentarse es lo más frío, por lógica. O sea, en el momento en el que lo más caliente, o sea, en el momento en el que se calienta algo, lo que más rápido sube temperatura es lo que más frío empezaba. Ujú. Entonces, lo que más se está calentando de la Antártida es sobre todo los inviernos de la Antártida, porque claro, son lo más frío. Entonces, estamos viendo cómo las temperaturas del mar ya no bajan tanto por una serie de cuestiones. Y como las temperaturas del mar ya no bajan tanto, ya no se forma tanto hielo. Porque la Antártida en invierno, y esto es muy importante para el ecosistema y para entender el ecosistema, la Antártida en invierno no es solo el continente, que ya es puto enorme, dos Australias, recordemos, sino que además, como hace tanto frío, porque recordemos que allí en invierno no da el sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La temperatura se pone a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y literalmente se congela el mar. Pero no es que se congele el mar un poquito así, ay, que le sale unos cubitos de Sí, hielo como como al cubata. escarcha. No, no, no. Estamos hablando de una capa de 3, 5, 6, 7 metros de hielo, de Hostia. simplemente el mar congelándose capa a capa, una debajo de otra, porque por del puñetero frío que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta capa de hielo es súper importante para todo el ecosistema antártico, porque según se va congelando esta capa del mar, esta congelación va atrapando a todas las algas que hay en el agua del mar. En la columna de agua en el mar siempre hay algas. De hecho, eh, o sea, algas unicelulares. No estamos hablando de, digamos, las algas, las ovas estas que a lo mejor se te enganchan en el pie en la playa y tú dices, ¡uy, qué asquete! No, son algas unicelulares que son muy importantes porque son la base de la cadena trófica en general y sobre todo en la Antártida, porque en la Antártida las algas de las otras no hay. No hay césped, no hay nada que sostenga toda la vida animal. Quien sostiene la vida animal, quien transforma la energía de la luz en comida, Comida, que sí. son sí mismas, son estas algas microscópicas. Y entonces el agua en invierno, al congelarse, las va enganchando. Y así las va enganchando en la superficie en la superficie del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al año siguiente, cuando vuelve la primavera y ese agua se derrite, de repente estas algas son liberadas por el hielo que se derrite, de repente las llega el sol y además ese hielo durante todo el invierno se le ha estado depositando encima polvillo y el polvillo atmosférico que hay en el aire, ese polvillo tiene un montón de nutrientes que son literalmente el fertilizante. Entonces tú de repente, Ujú. en la primavera antártica, tienes a las algas felices porque de repente se les derrite el hielo, les da sol y encima tienen fertilizantes. Fertilizante. Pues imagínate cómo se ponen de locas. O sea, se llama un bloom, una explosión de reproducción de algas que se ponen como locas. Y entonces crea un pico de comida que ahí ya empiezan a aprovechar todos. Pero los pingüinos o las ballenas no pueden comer algas directamente. Pero entonces, la pieza que nos falta entre las algas y los pingüinos es el krill. No sé si habéis oído hablar del Ah, krill sí. alguna vez. Sí, 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 sí. Sí, vamos, teníamos Joder, una en Buscando pregunta a Nemo con... lo hablan, que es lo que comen las ballenas. Eso Claro, es. el krill es una gambita, ¿no? Entonces el krill es una Sí. gambita, bueno, en la Antártida Es llega a como un ser así de camarón. grande. Es un camarón, efectivamente. Y las gambas, los camarones, filtran, y en parte comen esas gambas, también en España, los camarones de la tortillita de camarones, lo que comen son algas. Están sirviéndote de puente entre tú y las algas. Una Bueno. tortillita de camarón riquísima. Eh, y es lo mismo que les pasa a los pingüinos. Entonces tú tienes las algas que necesitan de este hielo, el krill, y luego pingüinos, ballenas, Entran focas, todos. todo tipo de aves que no son pingüinos. O sea, todo el ecosistema de la Antártida se basa en comer krill. El krill es una cosa súper abundante
que estamos hablando de que un banco de krill, un banco de estas gambas que van nadando por la Antártida, puede tener decenas de kilómetros de largo. Entonces, claro, imagínate, las ballenas se ponen... las botas. Las ballenas que vienen vienen a pasar el invierno, o sea, vienen a pasar el verano a la Antártida, el invierno se lo han pasado en climas tropicales, con el tema de la reproducción y tal, y en el verano antártico vienen a la Antártida, se vienen desde el Ecuador, que ya me dirás tú, para una ballena, lo fácil que es irte desde Brasil a la puñetera Antártida, pues se van porque viven felices, porque se están atracando todo el día. Así están de gordas. Y fantástico. Centrándonos, no sé si tienes alguna pregunta de aquí, David. No, a ver, las pocas que me han ido surgiendo hay cosas que las ha ido comentando. A ver, hay alguna que se me ha quedado en el tintero, pero por no apuntarla se me ha olvidado. Pues luego si quieres la sabes. Pero vamos, es verdad que el 90%... Ahora sí. Es una cosa por cerrar, y es que todo esto venía de cómo ha afectado el cambio climático al ecosistema. Zona, eso es. Y es que, claro, en invierno, como lo que os decía, como los inviernos se están haciendo mucho más cálidos, esta extensión de hielo, que se llegaba a ser de cientos, incluso miles de kilómetros más allá de la costa, se ha reducido y cada año está en el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Menos hielo, menos algas, menos krill y sufrimiento para pingüinos, focas, Claro, y ahora sí que me estaba viniendo algo. A causa de todo eso, hay algunas especies... A ver, es obvio que sí, pero ¿hay algunas especies que salgan más perjudicadas que otras? Sí, de hecho, justo de eso va mi trabajo, porque me estoy adelantando un poco quizás, pero bueno, básicamente, por ejemplo, en mi doctorado yo he estudiado 3 especies de pingüinos. El pingüino de Adelia, el pingüino papúa y el pingüino de barbijo. El pingüino de Adelia y el pingüino de barbijo, por lo menos en la zona que yo estudio, comen solo krill. Y cazan ahí el krill entre el hielo, o sea, literalmente van emboscando el krill, y alguna vez que se le ha puesto una cámara en la espalda a los pingüinos, tú lo ves. Y tú lo ves como el pingüino va ahí, chas, 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 persiguiendo al krill, y están especializados para eso. Y estas 2 especies se están yendo básicamente a la porra. Pero hay una tercera especie de pingüino que viene de las islas subantárticas, y que es una especie que no es de allí. Y que está acostumbrada a temperaturas más cálidas, menos hielo en el... Más cálidas me refiero, ponle 10 grados como mucho. Viene más acostumbrado al... come también peces de vez en cuando, no solo come krill, sino que también come peces. No le gusta tanto el hielo en el mar, caza más así como en abierto o en el fondo del mar, porque además este es el más grande, el papúa es el más grande, que es un barrilete, que cuando le ves andar es muy gracioso. Pero eso es importante porque, claro, cuanto más grande, más oxígeno puedes almacenar en tus pulmones y tus músculos, y más abajo puedes llegar. Entonces también come en el fondo del mar. Entonces, esta tercera especie que está llegando a la Antártida, bueno, llevaba ahí mucho tiempo, pero ahora se está expandiendo y está tomando posiciones en colonias que antes eran o solo de barbijos o solo de adelias, que son los que comen krill. Entonces estamos viendo una robando territorio. Claro. Estamos viendo que varias especies que antes no competían por los recursos ahora sí compiten, porque la falta de hielo y la falta de nieve y la falta de cosas está permitiendo a los papúa entrar en territorio que hasta hace poco no era suyo, ¿no? O sea, entiendo que entonces por eso pueden ser los pingüinos indicadores de cómo está el ecosistema en sí, ¿no? Son indicadores por todo esto que has contado. Totalmente. Cuando decimos que una especie es indicadora, no simplemente es hostias, ¿cómo está el ecosistema? Mira si hay 80 pingüinos muertos y dices, mal. No solo es eso, sino que tú puedes sacar muchísima información de qué está pasando en el ecosistema, por ejemplo, con esto, ¿no? Porque sí que hay unas especies que les está yendo mal, pero hay otras que les está yendo mejor. Entonces, esto es lo que te da pista para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y esto es muy importante porque, claro, nosotros lo tenemos que ver a través de los pingüinos. Porque si no, piensa lo grande que es la Antártida, lo encima mucho más enorme que es el océano que lo rodea, el océano austral. Si quisiéramos saber y estudiar en profundidad el océano austral, en profundidad es un sentido metafórico, pero bueno, también, literal, si tú quisieras estudiar el océano en profundidad,
¿Cuántos barcos necesitarías para entender lo que está pasando en ese océano? Ujú. ¿Cuánto tiempo de cuánta gente trabajando en unas condiciones tan fastidiadas para entenderlo? Sin embargo, nosotros nos vamos a una colonia de pingüinos y vemos a ver cómo están haciendo los pingüinos en la colonia, es decir, en tierra, que es donde nosotros estamos, no necesitamos toda esta infraestructura marina, tal. Y como los pingüinos tienen que volver a tierra para poner el huevo, pues tú los puedes estudiar en tierra y a partir de eso entender qué es lo que está ocurriendo en el mar. Porque si no, hacer un estudio oceanográfico de pez, de krill, de alga, de Demasiado. en toda la extensión y en todos los días de una temporada y luego replicar esto todas las temporadas para entender muy bien, mejor lo que está pasando, que es inabarcable, es que no podemos. Entonces necesitamos especies indicadoras. Y de todo ese territorio que dices de océano y tal, bueno, incluso del continente, ¿hay alguna zona o zonas que no... Y voy a ser más específico. ¿Cuánto territorio marino y terrestre hay que queda por explorar? En porcentaje, si quieres. Qué buenísima pregunta. A ver, explorado en el sentido de que, hombre, ahora con la era de satélite ya sabemos lo que hay en todos los lados. Pero que lo hayan pisado, por ejemplo, se habrá pisado una parte, pues te diré el 3% de la Antártida. Me cago en la leche. Hostias, muy poco, ¿no? Claro, si es que la mayoría es hielo, quiero decir, la mayoría es bastante poco interesante. Quiero decir, es un cacho hielo. ¿Sabes entonces, si haya otras especies que se hayan podido adaptar a eso? Ah, y eso es muy interesante. Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque luego además la Antártida tiene, por ejemplo, actividad geotérmica. O sea, tenemos volcanes debajo de la Antártida. De hecho, uno de los sitios donde yo voy a la Antártida, la isla de Excepción, que es donde hay una de las 2 bases españolas que están en la Antártida, es literalmente un volcán. O sea, si buscáis isla de Excepción en Google, veréis que es una isla que es un círculo casi perfecto con un hueco en medio. Es que es la cumbre del volcán. Es la cumbre de un volcán submarino. Y nosotros tenemos la base ahí. De hecho, reventó en el 78 y se llevó por medio la base chilena y la base inglesa. Tía puta, chaval, qué miedo. Sí, hombre, tenemos un sistema de... No te pille en el baño, ¿Eh? Que no te pille ese momento en el baño allí. Hombre, lo bueno es que avisa. Lo bueno es que avisa. Y... Claro, eso tiembla y además se deforma, o sea, se ve como incluso si ves los perfiles de altitud de la isla de año en año, tú ves como la isla va respirando en ciclos de 5 o 6 años. Según se va llenando la cámara magmática que hay debajo de ella y se va vaciando por los flujos de lava que hay por ahí abajo. Muy interesante, muy interesante. Anyway, lo que os estaba contando es que la Antártida tiene actividad geotérmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes tener 8 kilómetros de hielo encima. 8 no. Soy un exagerado. 2 o 3 kilómetros de hielo encima, pero a lo mejor abajo tienes un lago de agua líquida. ¿Por qué? Porque te lo está manteniendo líquido la actividad geotérmica. Y entonces la pregunta es, ¿quedan bacterias ahí abajo? ¿Queda vida? ¿Qué quedaría ahí abajo después de... Estamos hablando de milenios separado? ¿Cómo habrá evolucionado de manera separada a los demás? Y de hecho hay un experimento ruso que quiere mirar, que quiere hacer un túnel, un taladro hacia uno de estos lagos para ver cómo es, pero claro, la gente está un poco dividida porque puede contaminar ese lago o entonces, bueno, no sé, estamos viendo a ver qué pasa, pero sí, eso lo estamos explorando. Pero la Antártida no solo está inexplorada, digamos, en el sentido horizontal, sino también en el vertical. Que será más complejo, me imagino. Ay, que es mucho más complejo, claro. Imagínate hacer un taladro, la presión del hielo a 3 kilómetros de hielo. Si tú bajando cuando buceas, cada metro que bajas en el agua es una atmósfera de presión. Pues imagínate si en vez de agua, hielo. Te iba a preguntar, enlazando un poco con todo esto, y antes has hablado un poco de las condiciones extremas, que lógicamente aguantan los pingüinos, pero ¿cómo las aguantáis vosotros? Es decir, ¿cómo es un día a día tuyo? Te voy a preguntar 2 día a días. Uno en el barco, porque me imagino que serán
días complicados, no sé si son mares complicados hasta que llegáis allí, que nos cuentes cómo es un día a día allí. Y también un día en la base científica que hay en la Antártida. ¿Cómo son esos días? Pues en el barco, sí, el mar que hay entre lo que viene siendo Patagonia, que es decir, Argentina, Chile, el piquito de abajo de Argentina y Chile, y la península antártica, que es donde voy yo, si lo miráis en un mapa, están los dos así como enfrente, la península antártica y Sudamérica. Son más o menos 2 días de paso entre el final de Argentina, el final del canal del Beagle, y la península antártica. Y eso, ahí te puede tocar lo que quieras. Lo llaman el paso del Drake, el mar de Oces, y hemos tenido desde unas olas tan grandes que nos han roto el barco y nos hemos tenido que volver, hasta un mar, te diría hasta aburrido, o sea, que ni siquiera te enteras que estás yendo en un barco, parece que estás en, pues yo qué sé, en cualquier sitio, ¿no? Cualquier habitación. Es muy, muy cambiante. Y una vez llegáis allí... Y luego, una vez que llegamos allí, la verdad, hay un arco de islas que se llaman las Shetland del Sur, que la verdad protege mucho a la península antártica, y eso ya sí que es verdad que es un plato de natillas. O sea, ahí ya sí que no se mueve nada. Y eso sí que es muy estable, no hay problema. Yo contento, la verdad que ahí no hay problema, porque si encima de estar teniendo que hacer todo el trabajo que... Bueno, te cuento cómo es el día. Si encima de tener que hacer todo el día encima no duermes bien porque estás moviéndote... No, imposible. Como una potra salvaje. Y desde el barco lo que solemos hacer... Nada, esto es chiste. Un chiste muy malo. Corramos un tupido velo, entonces. Yo te cubro. Nada. Lo que es un día es básicamente tú te levantas, desayunas y te mandan en una Zodiac, en una barca de estas que tiene los... De las películas, la que tiene el este aquí detrás. Sí, lo del fring, 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 ese. Y el motillo, pero del agua. Y te mandan en una Zodiac y te mandan a una colonia. Entonces nosotros ahí tenemos entre 3 y 4 horas en la colonia, donde hacemos un montón de cosas, ¿vale? Porque nosotros, toda nuestra investigación, toda la investigación de mi grupo de investigación, o sea, no mío, sino al que yo pertenezco, que se llama Penguin Watch, toda nuestra investigación se basa en cubrir cuantas más colonias, mejor. Porque, como os he dicho antes, la Antártida es enorme, 2 Australias, pero es que solo hay 90 bases para todo ese territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es imposible cubrir y estudiar de manera eficiente todo ese territorio solo con 90 posiciones. Sobre todo porque además no es como... Joder, pues no es como estudiar cualquier otro territorio. En la Antártida tú es que entre mi base y 1 kilómetro más allá puede que yo no pueda pasar. ¿Por qué? Porque hay un acantilado, hay un glaciar, hay un mar, hay un lo que sea, y no es posible transportarse bien. Es muy, muy, muy difícil, muy complicado y muy peligroso. Todos los años muere alguien que no termina de hacer las cosas como debe o por simple mala suerte. Y entonces nosotros lo que hacemos es intentar cubrir, para compensar esta falta de observaciones, nosotros intentamos cubrir el mayor número de colonias posible en el menor tiempo posible. Solemos visitar 2 al día. Y en 4 horas, en la colonia, nosotros volamos un dron para ver cuántos pingüinos hay por colonia. Entonces hacemos un censo de dron. Y así entre años vamos viendo cómo van cambiando las poblaciones. También tomamos muestras, por ejemplo, de cacas de pingüino, que es una cosa que los pingüinos nos ceden alegremente, porque los pingüinos están cagando todo el rato, porque en parte la caca, como está saladita, porque claro, no hacen más que estar en el mar y comer cosas de mar, claro, pues la utilizan, ellos cagan en la colonia a propósito, en vez de en el mar, para derretir la nieve y que no se les acumule. O sea, ellos utilizan su caca para derretir la nieve. Entonces, las colonias de pingüinos huelen fatal. La gente cuando dice, ¡ay, un pingüino, por favor, tráeme uno! Y yo, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes cómo huele eso. Y que dentro Entonces...
te iba a preguntar, perdona que te corte, que dentro de esa investigación, has dicho que la logística es muy compleja por cómo te tienes que transportar y demás. ¿Qué destacarías que es lo más complicado? Porque vuelas el dron, pero me imagino que tendréis también algún tipo de transporte para ir de una colonia a otra, ¿o se hace todo en Zodiac porque siempre están en las orillas? O sea, nosotros tenemos el barco principal, Uh-huh. que puede ser un barco de investigación, o a veces vamos también en barcos turísticos, y vamos en un barco principal y luego ese barco va de colonia en colonia, y simplemente del barco a la colonia vamos un trayecto de Zodiac que puede ser como máximo 10 minutos. Pero claro, nuestra base logística es el barco que sea. Uh-huh. Y, hombre, no hay cosas... lo complicado es saber decir no. Porque hay muchas veces que las condiciones son... Bueno, podríamos intentar... está la cosa que a ver... Pero claro, en la Antártida el problema es que el tiempo cambia muy rápido, como en la montaña. O sea, si alguien tiene aquí experiencia yendo a la montaña, tú sabes que la montaña es traicionera y la Antártida entera es una montaña. Uh-huh. Entonces, tú puedes salir y que haga bueno y tener que darte media vuelta. Entonces, cuando el tiempo está así, saber cuándo decir que no es lo complicado. Pero es que nosotros no nos arriesgamos nada. O sea, no hay situaciones complicadas porque tú no tienes que meterte en una situación complicada de primeras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a un sitio y yo qué sé, imagínate que se te echa encima una niebla, pierdes visibilidad. Eso es un terreno que es como un terreno de alta montaña. Te puedes torcer un tobillo, te puedes partir una pierna. Sí, o un agujero que no veas y te has matado, como decías antes, sí. O te caes en un agujero que no veas, pero a lo mejor no te has matado. O sea, a lo mejor no te has matado y tú estás a 2 días de uno de los peores mares del mundo de un hospital. Ya ves. Entonces, la precaución que tienes que tener es muy, muy grande porque las consecuencias de un accidente son enormes, porque el barco está equipado para una medicina de emergencia, pero no para... Sí, te has hecho una fractura por ejemplo, abierta a lo mejor, se te ha salido la tibia entera y... ¿no? O sea, No, bueno, eso yo creo que Eso sí sí que te lo podrían arreglar, porque eso al final es mecánica, eso es chapa y pintura. Pero Pero por ejemplo, una hemorragia interna, tú te No. das un golpe en la cabeza y se te rompe una venita, y esa venita empieza a sangrar dentro del cerebro, te empieza a hacer presión hasta que te mata. Esto en un hospital normal aquí en España te hacen simplemente, tienen un pequeño taladrito que hace que pierda presión y nada, pues ya dejarás de sangrar. Pero en la Antártida eso es mortal. ¿No tenéis allí algún compañero, o sea, tenéis compañeros profesionales médicos o sanitarios o algo así? ¿O en todos los barcos, vale. Nosotros, hay otro de los riesgos, no solo caerte, sino uno de los mayores riesgos que tienes es quedarte aislado del barco, ¿vale? En la Antártida hay unos vientos muy fuertes y entonces que pueden venir de un momento a otro, se llaman vientos catabáticos. Estos vientos te pueden aislar del barco porque tú no puedes subirte a una Zodiac porque la vuelca. Y esto yo lo he visto. Zodiacs que vuelcan. Entonces, si tú no puedes meterte en una situación en la que te estás poniendo en riesgo, entonces tú puede ser que tú estés en tierra y puedan no salir Zodiacs al barco. Ahí hay 2 problemas. Uno es simplemente que tú ahí tienes un riesgo de hipotermia, porque cuántas horas te vas a parar ahí plantificado en una colonia de pingüinos esperando a que el viento amaine. Y la segunda es, como te pase algo, tú estás aislado también del médico del barco. En el barco siempre hay un médico, además un médico con experiencia de medicina de expedición. Sí, casi de guerra. No tiene por qué ser militar, De hecho, solo en el Hespérides el médico es militar, porque el Hespérides sí que es un barco de la Marina. Uh-huh. Pero en otros barcos donde voy los médicos no son militares. Entonces nosotros, para evitar una situación en la que tú estés herido y además aislado del barco, nosotros además tenemos una certificación de medicina de expedición que, bueno, que no somos médicos ni muchísimo menos, pero digamos que vas por todas las cosas que te pueden pasar: rotura, fractura, hipotermia, yo qué sé, infecciones, todo lo que te pueda pasar. Nosotros tenemos siempre un botiquín bastante grande, que no lo tengo aquí ahora,
y un manual, una radio, un teléfono satélite, por si pasase algo, estar lo mejor cubiertos posible, ¿no?